Bueno, continuando aquí, ¿cierto? Tenemos esos ejemplos. Vamos acá, con ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, Türkiye'ye gelmek için neler yapacaksın? Türkiye'ye gelmek için neler yapacaksın? Türkiye'ye. ¿Qué harás para hacer, para venir a Turquía, para llegar a Turquía, ¿cierto? ¿Qué harás para venir a Turquía? Türkiye'ye gelmek için neler yapacaksın? Acuérdense que ne significa qué. Neler sería el qué plural. Sí, en el español no existe el qué plural, pero en el turco sí. Así que para que se vayan acostumbrando. Yo, digamos, yo le digo qué plural porque es que no, en español no decimos qué es. No, no existe. Entonces decimos que plural. Es el que plural en el turco. Entonces, Türkiye'ye gelmek için neler yapacaksın? ¿Qué harás para venir a Turquía? ¿Qué harás? Por ejemplo, çok çalışacağım, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un verbo, que el verbo es çalışmak, ¿cierto? Çok çalışacağım. Entonces, trabajaré mucho. Ujú. Para toplamak. Para, que significa dinero. Toplamak, que significa como recolectar, como amontonar, como ahorrar, entre comillas, ¿cierto? Amontonar, acumular dinero. Para toplamak, o sea, ahorrar, acumular dinero. Para toplayacağım, ¿cierto? Para toplayacağım. El otro, pasaport alacağım, ¿cierto? Pasaport alacağım. El verbo almak. Bilet alacağım. Entonces, adquiriré el boleto, ¿cierto? Compraré el boleto. Otel odası ayıracağım, ¿cierto? Perdón, ayıracağım. Ayırmak, en este caso, ayırmak, es que a veces me cuesta. Ayıracağım, entonces sería separar. Ayırmak, significa separar. Entonces, hotel odası ayıracağım es como separaré la habitación, reservaré la habitación. Valizleri, valiz, ¿se acuerdan valiz qué significa? Valiz significa valija, la maleta, ¿cierto? Equipaje. Sí, Ujú. el equipaje, la Maleta. valija, la valija. Ujú. ¿Cómo se parecen? Valizleri hazırlayacağım, hazırlamak, ¿cierto? El verbo hazırlamak. Aquí tenemos la i que es un acusativo. Hazırlamak significa alistar, preparar, ¿cierto? Entonces, valizleri hazırlayacağım. Prepararé, alistaré el equipaje. Bueno, Diana, eso lo vamos a ver después porque eso ya lo hemos trabajado anteriormente, que es la pronunciación de la G y la G. La H y la J, eso ya lo trabajamos anteriormente. Ese, Entonces, ¿cómo? ese Hasilayaim, ese no viene del mes de junio, de la raíz. No, esa es otra cosa. Es Hazuram es otro mes, Hazuram es otro, es un mes, Hazuram. Hazuram es otro mes, eso es otra cosa. Pero ahorita pensando, vamos, puede que sí, porque en Hazuram, ¿uno qué hace? Vemos, creo que, ¿en qué mes es en el que uno recolecta el fruto? Es que vemos que casi todos los meses están relacionados con el clima o con lo que se hace en ese entonces. Por ejemplo, Ocak. Ocak prácticamente significa también estufa. Y uno utiliza la estufa en época de invierno. Y Ocak en el mes de invierno. Ocak es enero, en invierno, ¿cierto? Pero también significa estufa. Entonces, puede que sí esté relacionado. Toca revisar el origen de la palabra, la etimología. Bueno, después vemos eso. No nos salgamos del tema. Entonces, hazırlamak significa alistar, preparar. Valizleri hazırlayacağım sería prepararé las valijas, las maletas, el equipaje. Ailem, ¿cierto? Aile, la familia, ¿cierto? Aile, familia. Ailem, mi familia. Ailemle, con mi familia. Vamos a trabajar próximamente el le y el la, ¿cierto? El ile, vamos a Ailemle
Vedalashmak. Este es el verbo vedalashmak. Vedalashmak significa despedirse. Entonces, ailemle vedalashayam. O sea, me despediré con mi familia, dicen los turcos. No dicen de mi familia, sino dicen con mi familia. Me despediré con mi familia. Ailemle vedalashayam. Hava, entonces hava, acuérdense que ¿qué significa hava? Significa aire, ¿cierto? Significa, digamos, lo que nos rodea, el aire. Liman, que significa puerto, puerto. Entonces, aire, puerto. Havalimanı sería una construcción de dos palabras, ¿cierto? Aeropuerto sería. Havalimanı. Como es una palabra compuesta, entonces por eso es que nos viene esta N. Bueno, porque viene, por eso es que llega esa N. Porque es una palabra compuesta. Más adelante vamos a ver esas palabras compuestas que se llama isim tamlaması. Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, por eso tenemos esa N aquí. Y no tenemos una IE como auxiliar. Después se lo explico a ustedes. Havalimanına gideceğim. Iré al aeropuerto, ¿cierto? Uçağa bineceğim. Binmek, ¿cierto? Acuérdense que ese es gitmek, el verbo gitmek, y ese es el verbo binmek, ¿cierto? Uçağa bineceğim. La palabra uçak, acuérdense que termina con K. Uçak significa avión, ¿cierto? Entonces, debido a que tenemos digamos, la cuestión de la suavización de la consonante, entonces se nos convierte en una mushak ge, ¿cierto? Uçağa bineceğim. Binmek, que significa subirse, montarse. Uçağa bineceğim. Me subiré al avión. Entonces son diferentes ejemplos. ¿Quieren hacer otro ejemplo? ¿Quieren hacer un ejemplo o algo? ¿Alguien tiene una idea o lo quiere decir en español o en turco? Y lo traducimos como ustedes quieran. Vamos a aprovechar porque este es el momento de las preguntas. ¿Mm? ¿Hay dudas, preguntas o quieren hacer un ejemplo? ¿Cómo se diría, por ejemplo, para saber en qué época del año se está yendo uno y hacia alistar la ropa de acuerdo a la estación? No entendí la pregunta. Sí. Allá hay 4 estaciones, ¿cierto? ¿O no? Sí. Entonces, para irse uno en no, tiempo, digamos, de invierno, la ropa. Estoy hablando del tema. Sí, del mismo tema. No, estoy hablando del tema del futuro, tiempo futuro. No estoy hablando de ya. ¿Cómo se alistaría la ropa o qué compraría? O no lleva uno ropa y allá la compra. Digamos, pues nos estamos desviando del tema. El tema es el tiempo futuro. La pregunta no era respecto a eso. No es respecto a qué harían ustedes para venir a Turquía, no, sino con respecto al tema. Estamos hablando del futuro, bueno. O para un nuevo trabajo. ¿Se puede decir? Para prepararnos para un nuevo trabajo. Digamos. El mes de junio viajaré a Turquía. Por ejemplo. Ajá. ¿Y cómo se dice viajar? ¿Qué documentos, por ejemplo, qué documentos necesito para aplicar a un trabajo? Correcto. Sí, pero es que prácticamente utilizaríamos un solo verbo. No, porque necesitar el currículum, enviarlo, mandarlo por email a una empresa. Podría ser. Verificar si hubo respuesta, qué día ingresa usted, cómo se va para ingresar ese día, etcétera. Pero no. Podría ser. Sí, es un ejemplo. Sí, vamos primero con los verbos que ya ustedes conocen y ahí sí vamos después con eso. Digamos, organizamos una oración sencilla. ¿Sí? Digamos, si nos vamos con oraciones complejas y no entendemos las sencillas, prácticamente, si no sabemos hacer una oración sencilla, nos vamos a una compleja y nos terminamos acá. Claro. Sí. Hagamos entonces una oración sencilla. Una oración sencilla en futuro. Cuando les digo, tienen una pregunta, no les estoy diciendo, tienen una pregunta como lo del clima y eso, no. Lo que vos estás diciendo. ¿Cómo voy a mañana?
Mañana me levantaré tarde. Por ejemplo, mañana me levantaré tarde. Me levantaré tarde. Sí, excelente. Entonces, por ejemplo, eso es un buen ejemplo. ¿Y cómo es el verbo levantar? Levantarse. Uyanmak. Uyanmak, ese es el verbo levantarse. ¿Cierto? Entonces yo voy a decir, ese es levantarse en español. Levantarse. ¿Cierto? Uyanmak. Realmente es despertarse. Despertarse. Porque el verbo levantarse es... ¿No es kalmak? Kalkmak. Es kalkmak. Kalkmak es levantarse. Bueno, vamos a hacer estos dos, por ejemplo. Entonces, mañana me levantaré temprano. Entonces, ¿cómo diríamos? Primero, entonces, ¿qué hacemos en una oración en el turco? Le damos espacio o tiempo. En este caso, digamos, le dimos fue tiempo, no hay espacio. Entonces, digamos, entonces sería mañana, ¿cierto? ¿Y mañana cómo se dice en turco? Yarın. 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 Entonces, yarın, ¿qué? Yarın, me levantaré, ¿cómo era la oración? ¿Me levantaré temprano o muy temprano? Muy temprano. Mañana me levantaré tarde. Temprano, digamos, vamos a decir despertaré, ¿cierto? Yarın, erken, que significa temprano. Erken, perdón, uyanacağım, ¿cierto? Yarın erken uyanacağım, ¿cierto? Yarın erken uyanacağım. Uyanmak, que significa despertar, despertarse. Ahora, levantarse, que es kalkmak. Entonces vamos a decir que me voy a levantar tarde. Entonces, ¿cómo diríamos? Yarın. 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 Entonces, tarde, ¿cómo se dice? Akşam. Geç. 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 Kalmayayım. Kalacağım. Kalkacağım. Hay que practicar cada una de las estructuras que hemos venido trabajando. Kalkacağım. Voy a apagar los micrófonos porque alguien tiene el teléfono por allá atrás. Y no lo apago. En fin, entonces, no apago el micrófono. Entonces, ahora sí, pueden prender de nuevo el micrófono quienes vayan a participar. Entonces, vamos con otro verbo. ¿Qué otro verbo? Algo sencillo, digamos. Primero empezamos con cosas sencillas y ahí sí vamos con algo complejo. Vamos con textos después. Entonces, ejemplo sencillo. ¿Qué verbo? Estudiaré turco mañana. Exacto. Ya utilizamos el verbo estudiar, repasar, ¿cierto? Podemos, el verbo okumak también es lo mismo. Entonces, también leer también entra dentro de eso. Okumak también significa estudiar o también significa leer. Pero entonces cuando estamos hablando de repasar, que es lo que estamos haciendo ahorita, que estamos repasando algo que ya trabajamos, se llama Ders Çalışmak, que eso lo tenemos aquí. Bueno, entonces damos otro verbo o algo nuevo, digamos, porque estamos utilizando los mismos verbos. Comer. Bueno, comer sí es un excelente ejemplo. Yemek. Yürümek. Yürümek es un buen ejemplo. Otro verbo. Surmek, mañana aprenderé a manejar carro. Ok, va, entonces vamos a aprender entonces, aprender se llama öğrenmek. Manejar. ¿Cierto? Manejar es yürümek, y ya lo vimos anteriormente. Sí. Gezmek. Gezmek, por ejemplo, gezmek, que significa viajar. Edwin, esse verbo, los verbos compuestos como dans et mek. ¿Con cuál? Dans et mek. Dans et mek. Sí. Yo me confundo con los verbos compuestos. El verbo, digamos, etmek significa hacer.
Sí, y dance, bailar. Digamos, ¿no? pero realmente no, digamos, no, si no tiene acompañamiento de esto, si anteriormente no se digamos, habló de esto, no tiene significado, no tiene valor. Ok. ¿Por qué? Porque esto es un auxiliar. Esto es un auxiliar, digamos, es un verbo auxiliar, se llama. Un verbo auxiliar. ¿Qué hace este verbo auxiliar? Convierte a un sustantivo en una acción. Dance, que significa danza o baile, ¿cierto? Si decimos dance, es baile o danza. Y si decimos dance etmek, sería danzar, bailar. Danzar. Pero si tenemos otro ejemplo, disculpen, me voy a apagar los micrófonos. Si tenemos otros ejemplos, como es el caso de, por ejemplo, yardım, que es el ejemplo más común que siempre les repito, yardım, que significa ayuda, la ayuda, ¿cierto? Ayuda, el sustantivo ayuda. Bueno, yardım. Entonces vamos a colocarle digamos, el etmek, prácticamente se nos convierte en ayudar, ¿cierto? Es algo que parece, que parece, digamos, muy sencillo y lo es. Entonces, ocurre con muchísimos verbos que vamos a ver en el camino. Por ejemplo, con ¿qué otro verbo que sea con etmek? Por ejemplo, rahat, ¿si se acuerdan? Rahat significa como relajado, ¿cierto? Relajado, es lo que significa, relajado. O calmado, es más relajado, rahat. Entonces, si yo digo rahatsız, significa molesto, algo que molesta, algo que es fastidioso, ¿cierto? Algo que molesta. Entonces, si yo digo rahat, creo que está mal escrito. Rahat, yo estoy leyendo bien, estoy leyendo bien, pero estoy escribiendo mal. Uy, perdón. Discúlpeme, ya estoy cansado. Rahat, ¿cierto? Rahat. 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 Y rahatsız. Entonces, rahatsız significa molesto, incómodo, ¿cierto? Entonces, si vamos a decir incomodar, pues simplemente decimos rahatsız etmek. Ya decimos incomodar. Si se dan cuenta cómo se construyen de fácil las palabras, algunas palabras, esas son una de las formas de construir palabras, que eso lo vamos a trabajar mucho más adelante. Pero entonces, digamos, eso es lo que hace. Este etmek no tiene significado, no tiene sentido, si anteriormente no se ha referenciado qué es lo que hará. Este es el hacer, pero digamos, ese es el hacer algo. Al hacer algo, pero si no se define qué es lo que se va a hacer, no tiene sentido. Bueno, es digamos, como el verbo yapmak, que significa hacer, pero es hacer algo, cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero etmek simplemente es un auxiliar que ayuda a construir verbos, ¿cierto? A construir verbos. Es lo único que hace, no tiene otra función. Bueno. Ese es el etmek. A veces genera mucha dificultad al principio. Vamos a dejar con that's etmek, que es más que suficiente. Ok, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, vamos con otro verbo. Gülmek, por ejemplo, el verbo gülmek. Gülmek. Otro verbo. Gülümsemek. Otro verbo. Kutlamak. Kutlamak. Creo que con eso son más que suficientes. 2, 4, 5, 2, 4, 5. ¿Suficientes? Sí, está bien. Con eso son más que suficientes por ahora. Vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a hacer ejemplos de cada uno de ellos. Yemek, ¿cierto? Con yemek. ¿Qué vamos a decir con yemek? Yemek. Yemek que significa comer, ¿cierto? Comer. Yemek. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yemek. ¿Qué vamos a decir? ¿Comeré en el restaurante? Ayer comí uvas. Por ejemplo, comeré en el restaurante.
Lo canta. Lo canta significa restaurante, pero eso es un restaurante local, que está dentro de una edificación. Porque el restaurante grande se llama restaurante. Creo que se llama así, restaurante. Restaurante o restaurante. No me acuerdo cómo se escribe en turco. Me disculparán. Restaurante. Ok, restaurante. Creo que se escribe así, restaurante. Entonces, sí, pero restaurant es el restaurante grande. Bueno, el que prácticamente tiene su propio edificio. Y lo canta es el restaurante pequeño, el que es un local prácticamente. ¿Sí? Lo canta. Entonces lo canta. Entonces voy a comer en el restaurante sería lo canta da. ¿Cierto? Acuérdense, eso le da lugar. Lo canta da y es Jem. Y entonces, Yemek. Entonces, Yemek. Yeah. Esta es una excepción, el verbo yemek. Bueno, el verbo yemek es una excepción. Lo veo por aquí resaltado. Yeyem. Yeyem. Es una excepción para que se acuerden ustedes. Yeyek. Yeyem. Otra excepción que también tenemos aquí, voy a omitir una de estas. Danset meklo. No, mentira. Kesmek. No. Bueno, no voy a omitir ninguna palabra, pero voy a colocar otra excepción que tenemos aquí, que es el verbo demek. Bueno, demek. Ese es otro verbo, es otra excepción. Y voy a añadir otro verbo aquí para tener parejo, que la diapositiva quede pareja. El verbo düşünmek. Entonces, yürümek. ¿Yürümek qué significa yürümek? Caminar. Entonces, ¿qué vamos a decir? Con caminar. Caminaré por la montaña mañana. Ok. Una montaña, veamos. Sí, puede ser. Aunque son extraños, pero sí. Digamos, se utiliza más como subir a la montaña. Pero bueno, entonces, digamos más el parque. Es que, digamos, O caminaré por la playa mañana. O por ejemplo, la playa. Entonces, playa, ¿cómo se dice playa? Ahí viene la respuesta a una de las preguntas que me hicieron. Playa. Playa. Esta no es Y, sino es Y. Y esta Y, ¿cómo se saca? Prácticamente se saca con los dientes. No, digamos, la Y prácticamente la sacamos solamente, digamos, con los dientes, pero de forma suave. Esta J, digamos, si la pronunciamos Y, prácticamente la sacamos es haciendo vibrar los dientes. Y. Ese sonido. Eso es plage. Plage. Hacemos prácticamente vibrar los dientes. Plage. Entonces, plage da, ¿cierto? Yürümek. Yürü. Yiyeceğim. Lo estamos haciendo en primera persona, ¿cierto? Caminaré por la playa. Caminaré en turco decimos caminaré en la playa. ¿Cierto? Plajda yürüyeceğim. Porque ese es el lugar en el cual vamos a hacer la acción. Öğrenmek. ¿Qué vamos a decir? ¿Ibas a decir algo de aprenderé a conducir? ¿Sí? Carro, digamos que aprender a conducir auto, carro, ¿cierto? Aprenderé a conducir carro. ¿Cierto? Araba. Sürmek, ¿cierto? Y tenemos aquí el verbo öğrenmek. Ahorita ya les digo qué ocurre aquí. Öğrenmek. Bueno, ¿qué ocurre aquí? El verbo öğrenmek es el que va a ser conjugado. Pero este sürmek, digamos, este verbo sürmek no va a trabajar como un verbo, sino que va a trabajar como una especie de sustantivo que se va a convertir en sujeto. Perdón, en objeto de la acción, ¿cierto? Se va a convertir en el objeto de la acción.
Es decir, ¿qué es lo que voy a aprender? Voy a aprender a manejar, ¿cierto? Voy a aprender a manejar. Entonces, al convertirse prácticamente manejar, ya no está trabajando como un verbo infinitivo, sino que está trabajando como objeto de la acción, que la acción es aprender. Claro. Entonces, es como si fuera la oración, perdón, como si fuera la oración, fumar es perjudicial para la salud. Ahí fumar sería el sujeto de la oración. El sujeto de la oración, exacto. Es el infinitivo, se sustantiva. Sí, exacto. Exacto, eso es lo que ocurre. Entonces, en este caso, para convertir la palabra surmec en un sustantivo, lo que hacemos simplemente es, le quitamos la K. Bueno, ahora ya es un sustantivo. Surmec. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Como se convirtió en sujeto de la acción, simplemente le colocamos nuestro acusativo. ¿Y cómo es el acusativo? Entonces le colocamos la I, ¿cierto? ¿Y por qué le coloco la I? Porque no puedo colocar las dos vocales juntas. Listo. Ahora va, sürmeyi öğrenmek. Aprender a manejar vehículo, carro, perdón. Entonces, öğrenmek, entonces vamos a decir, aprenderé, ¿cierto? Aprenderé, entonces, ¿cómo sería? Öğreneceğim. Araba sürmeyi öğreneceğim. ¿Sí se dieron cuenta ahora cómo hice ese cambio? Vemos en el verbo sürmek. ¿Entendieron por qué ocurrió esto? Sí. Digamos, esto es un tema lingüístico, entonces hay que empezar un poquito a meterse en esa onda, porque realmente debemos entender esto del objeto, del sujeto, de la acción. Eso, pues, a veces no le pusimos mucho cuidado a nuestro profesor de español. Pero, ¿por qué nos enseñan español en las escuelas? No solamente es para aprender a comunicarnos con nuestra misma comunidad, sino que entendiendo nuestro propio idioma tenemos la facilidad de poder aprender muchos otros idiomas más. Eso es lo que ocurre. Digamos, entre más entendamos nuestro idioma, entonces vamos a entender los demás idiomas. Así prácticamente, si ustedes, digamos, tienen la habilidad, pueden prácticamente destruir su idioma y volverlo a reconstruir en la cabeza de ustedes. Digamos, eso es lo que yo normalmente hago cuando estoy pensando en turco y lo paso al español. Prácticamente destruyo la oración de lo que me dijeron y la vuelvo a construir. Claro. En realidad, para entenderlo mejor, la traducción sería manejar auto, aprenderé. Así se entiende de que el manejar va a pasar a sujeto. Sí, algo así. Aquí el turco dice auto o carro, aprender a, en este caso, algo así, aprender a. Entonces, manejar, aprender, algo así. No me pongo a pensar así porque si no me vuelvo loco. En serio, digamos, cuesta mucho. Entonces, prácticamente lo que uno dice es eso. ¿Y cómo me acordé y cómo me memoricé esa metodología, digamos, esa forma de hablar? De tanto repetir. De tanto repetir la misma oración, prácticamente ya se me pegó, digamos, se me pegó la lógica de los turcos. Entonces, de tanto decir, hablar en una forma, uno se acostumbra y cuando uno dice algo mal, digamos, en otro orden, prácticamente uno se le suena feo. Y se empieza a dar cuenta en qué momento está uno cometiendo un error o alguien más te está cometiendo un error. Entonces, ahorita se nos va a cortar la llamada porque ya nos queda menos de un minuto, entonces vamos a volver a entrar al mismo link. Bueno, ya todos saben cómo se hace.